Bueno, muchas gracias. Buen día todavía. Voy a hablar de cuidados paliativos en enfermedades cardiovasculares. Yo trabajo en la Fundación Favaloro, es una institución especializada o tradicionalmente relacionada con enfermedades cardíacas, donde se hacen trasplantes cardíacos y cardiopulmonares y donde es un lugar de alta complejidad. Así que empezar a hablar de cuidados paliativos en ese lugar fue bastante novedoso y controvertido desde el principio, pero bueno, creo que se une a lo que venimos hablando, ¿no? El tema del arte y de los cambios. Creo que los que hacemos paliativos, muchos no sabemos dibujar, pero tenemos que dar respuestas creativas y nuevas a problemas nuevos que nos viene dando la medicina. Uno de ellos, a ver cómo lo paso. Los avances de la ciencia y la tecnología hizo que aumentara la sobrevida, pero a expensas de prolongar situaciones muchas veces de adultos mayores con enfermedades crónicas, envejeciendo la población y aumentando la discapacidad. Y aumentando las enfermedades crónicas, una de ellas las enfermedades cardiovasculares, que para ser breve, la insuficiencia cardíaca es la presentación o el síndrome común a muchas de las enfermedades cardíacas, hipertensión, isquemia, valvulares, que terminan en un síndrome común como la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad crónica, avanzada, progresiva, incurable, como todas las enfermedades que venimos hablando, y que se presenta con múltiples síntomas, con mucha discapacidad, con síntomas en reposo cuando la situación es avanzada y que afecta todas las actividades de la vida diaria. Sobre todo el compromiso de la calidad de vida. La prevalencia va aumentando con la edad. En mayores de 75 años la prevalencia llega hasta el 20% de la población. Es una de las causas más importantes o más frecuentes de internaciones en salas de internación comunes. La mortalidad al año de diagnosticar la insuficiencia cardíaca avanzada suele fallecer el 50%, o sea que la sobrevida es muy escasa. El deterioro es progresivo, con exacerbaciones del cuadro general, pero a pesar de estar en una etapa estable, puede sobrevenir una muerte súbita en cualquier momento, aunque no es lo más frecuente, llega hasta un cuarto de esa población. Hay muchos marcadores para determinar si hay un mal pronóstico de esa enfermedad, pero, como les decía, la muerte súbita puede venir en cualquier momento y no hay forma de predecir la evolución. Pero fíjense que hay factores biológicos y también hay factores emocionales como la depresión y el aislamiento social, que es tan importante, estos que están acá abajo, como los marcadores biológicos, ecocardiográficos, electrocardiográficos. Y la cardiología también está cambiando, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más disponibilidad de trasplantes, hay una gran subespecialización en la cardiología, pero esto dificulta muchas veces la toma de decisiones y la comunicación con la familia. Por eso es que las enfermedades cardiovasculares, cuando tienen una situación de mal pronóstico, que dificultan la toma de decisiones y tienen síntomas invalidantes, los cuidados paliativos son una herramienta más para atender a estos pacientes. ¿Cuándo iniciar la atención de cuidados paliativos en estos pacientes? La verdad es que hay poco escrito, pero de hecho hay poco escrito en las guías de insuficiencia cardíaca y hay más escrito en guías de cuidados paliativos no oncológicos y habla de una disnea clase funcional 4, fracción de eyección por ecocardiograma menor a 20, persistencia de síntomas, insuficiencia cardíaca refractaria, daño de órgano secundario que muchas veces es el riñón. Y lo que agrega la guía nuestra argentina es que deben haber sido descartados de un tratamiento quirúrgico y de trasplante, que también es una situación que podría estar en revisión, ya que no llegan todos al trasplante. Se calcula que al menos de los que están en lista, el 60% logran un trasplante. Hay otras indicaciones que tienen que ver con síntomas multifactoriales, impacto emocional, dificultades en la comunicación, caquexia cardíaca, etapa final de vida, y muchas veces la dificultad que tiene el equipo tratante cardiológico en manejar estos pacientes es otra indicación. Como vimos, es algo parecido a lo que dijo Vilma, el 38% de los pacientes que tienen necesidades de cuidados paliativos tienen enfermedades cardiovasculares. Esto es un informe que da la OMS. Este es un trabajo que se presentó en la New England, donde se comparan los síntomas que tienen los pacientes que tienen cáncer con los que tienen insuficiencia cardíaca, EPOC, insuficiencia renal. Y fíjense que
Todos tienen barras parecidas y la mayoría son dolor y disnea. ¿En qué consisten los cuidados paliativos cardiovasculares? Son muy similares a lo que hacemos en oncología. La atención interdisciplinaria, multidisciplinaria. Algo importante es optimizar el tratamiento cardiológico. Un objetivo principal es el de control de síntomas. La atención no solamente en la internación, sino en lo ambulatorio y en el domicilio, el contacto telefónico permanente, la educación al paciente y la familia, el manejo de la comunicación, la información, hablar sobre directivas de no reanimar o desconectar un cardiodefibrilador, identificar la etapa final de vida para adecuar el tratamiento y determinar tratamientos proporcionados. La idea es trabajar con cardiólogos, electrofisiólogos muchas veces también, pero el equipo básico de psicología y enfermería. Fíjense que el tratamiento cardiovascular es muy amplio, hay múltiples fármacos, hay una polifarmacia, como decía también Vilma, y esto dificulta la adherencia al tratamiento, y algo que se agrega es la adherencia al tratamiento dietético, que tiene que ver con dietas hiposódicas muy estrictas y con restricciones hídricas que muchas veces, si esto no está bien adecuado y enseñado, es la primera causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca. En el control de los síntomas, el manejo del dolor es muy importante y la idea es usar opioides y no usar ni metadona, ni dextropropoxifeno, ni AINES por los efectos adversos cardiovasculares. Otros síntomas muy frecuentes son la depresión y la ansiedad. Estas son algunas de las recomendaciones que se pueden usar con cierta seguridad. Hay un estudio muy simple que muestra que la morfina por vía oral en dosis habituales mejora la disnea de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un poco para mostrarles que la metadona no estaría recomendado porque prolonga el QT y desencadena arritmias de tipo torsión de puntas y paros cardíacos o síncopes en el caso de que no tenga un cardiodefibrilador. La depresión es un síntoma muy importante que aparece en estos pacientes y que muchas veces confunde la interpretación, porque en pacientes con insuficiencia cardíaca están muy deteriorados, no se quieren levantar de la cama, no se quieren bañar, no quieren salir, pero muchas veces se interpreta que eso es por la disnea que genera todos estos movimientos, pero muchas veces es porque están deprimidos y es eso lo que los limita en las actividades. Y es un síntoma que está una prevalencia alta, que llega hasta el 40%, donde está el puntero. Pero fíjense que empeora el pronóstico, genera reinternaciones por mala adherencia al tratamiento y aumenta la mortalidad, así que es un síntoma a destacar y a tener en cuenta. Existen algunas intervenciones menores para el control de síntomas, como el drenaje del derrame pleural con una colocación de un catéter para drenaje hasta por ahí hacerlo en el domicilio, lo mismo que colocar un catéter tipo Tenkov en el abdomen para drenaje de ascitis en pacientes con ascitis cardíaca refractaria. La educación es importante, es muy importante a la familia, al paciente, la dieta, la restricción de líquidos, las pautas de alarma, cómo usar los diuréticos, cómo controlar el peso. Todo eso es prácticamente imprescindible. El manejo de la información, como hablamos siempre en los cuidados paliativos cardiológicos sobre las directivas de no reanimación, acá se agrega el tema de la desconexión del cardiodefibrilador, ahora hablo un poco de eso. Cuándo identificar la etapa de final de vida. Hay situaciones bastante típicas en estos pacientes cardiológicos, que son las arritmias. Las arritmias por la deformación de la estructura del miocardio es muy frecuente que ocurran. Muchos pacientes tienen cardiodefibriladores que funcionan en el momento de una arritmia que puede ser fatal y que genera una descarga cardíaca para revertir esa arritmia. El síndrome cardiorrenal, el riñón, como les decía, es uno de los órganos que fallan muy frecuentemente asociado a la insuficiencia cardíaca y al tratamiento. Y una de las controversias es si requiere diálisis o no, pero es el único tratamiento posible. El shock cardiogénico, que genera la controversia de usar o no inotrópicos, y el final de la vida con control de síntomas y necesidad eventual de una sedación paliativa.
Sobre la desconexión del cardiofibrilador es un tema bastante controvertido, pero hay situaciones en las que está indicado desconectar con un aparato electromagnético apoyado sobre el hombro del paciente, donde se desconecta al lado del paciente en la cama, que no genera ningún sufrimiento, y que dejarlo conectado podría generar descargas eléctricas en el momento de estar falleciendo. Y lo que uno hace con esta desconexión es evitar ese sufrimiento de descargas eléctricas en el momento de fallecer, que es una situación muy traumática, especialmente para la familia y también para el equipo terapéutico. Desconectarlo no genera ningún síntoma, no va a acelerar la muerte, no cambia nada, no cambia ningún control de síntomas ni empeora el control, ¿no? Lo que se sabe con el cardiofibrilador es que mejora la sobrevida, pero no mejora la calidad de vida en ese aumento de sobrevida. Así que quizás cuando ya no está indicado habría que desconectarlo. El síndrome cardiorrenal y la necesidad o no de definir una diálisis, ya voy a ir terminando, y la necesidad de indicar inotrópicos en un paciente que puede estar quizás en su etapa final de vida. Todo esto genera controversia, hay que plantearlo, porque quizás no hay que indicarlo, ¿no? Tuvimos una experiencia que le voy a contar muy brevemente. Estudiamos estos pacientes, incluimos estos pacientes con fracción de eyección menor al 30%, con 2 o más internaciones en menos de 6 meses por insuficiencia cardíaca. Hicimos varias escalas de evaluación, llegamos a evaluar 96 pacientes, de los cuales estaban incluidos 86, una edad promedio del 76 años, 70% eran varones, fallecieron el 75% con una sobrevida de 125 días a lo largo de 30 meses aproximadamente. Hubo una prevalencia de 60% de dolor, la mayoría eran dolores de intensidad moderada. Usamos opioides en el 48% de ellos. La mayoría que usamos fue codeína asociado a paracetamol, poca necesidad de morfina, el dolor era moderado, pero sí alta prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en el 50%, con uso de antidepresivos, ansiolíticos. El 25% requirió sedación paliativa nada más. Se optimizó en todos los casos el tratamiento cardiovascular, aumentando dosis y uso de diuréticos, vasodilatadores, beta bloqueantes, un poco en oposición a lo que a veces se hace o se piensa de cuidados paliativos, que es dejar de hacer. Acá hicimos y mejoramos la intervención cardiológica. Las intercurrencias, el 70% tuvo internaciones por insuficiencia cardíaca estando en cuidados paliativos y solo el 2,3% tuvo intoxicación por opioides. La causa de la muerte fue la progresión de la enfermedad en la mitad de los pacientes, muerte súbita un 12%. Voy a ir pasando como para... Comparamos estos pacientes con los que no habían recibido cuidados paliativos 2 años antes de empezar con esto. Los incluimos basándonos en las historias clínicas y lo que vimos es que lo único que pudimos comparar eran datos objetivos de internación. En todos los casos los cuidados paliativos disminuyeron el número de internaciones y la estadía de internaciones a lo largo de 2 años. Y vimos que las intervenciones que se hacían en los últimos 5 días de vida, acá se ve en rojo están los cuidados paliativos, no llego a ver bien acá, pero las intervenciones de confort, la sedación paliativa aumentó en los que habíamos indicado cuidados paliativos, y las intervenciones como usar inotrópicos o intubación o RM predominaban en aquellos que no habían recibido cuidados paliativos, y en todos estos casos eran significativamente estadísticos. También vimos los criterios de no reanimación y reanimación. En los que habían entrado en cuidados paliativos se habló en el 82% sobre directivas de no reanimación y se reanimó a 4% de pacientes que no estaban internados en nuestro servicio, sino que eran internaciones en otras instituciones. Y se reanimó en los que no habían recibido cuidados paliativos casi al 80% y solamente en un 12% no se reanimó en periodos previos, ¿no? En lugar de fallecimiento, fallecieron los que habían entrado en cuidados paliativos, menor porcentaje en alta complejidad y la mayoría falleció en lugares de baja complejidad.
Y ya termino. La idea es hablar sobre esta patología que tiene dificultad para establecer el pronóstico, que se hace habitualmente una consulta tardía cuando el paciente está en final de vida, como nos pasa también en otros pacientes, en otras patologías. Hay falta de investigación, la mayoría de las guías de insuficiencia cardíaca excluyen a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada o mayores de 70 años, que son estos. Entonces, las guías no hablan de algunas intervenciones y los cardiólogos, que son tan ortodoxos con sus guías, se sorprenden cuando queremos hacer otras intervenciones, como usar otros diuréticos, por ejemplo, o combinar diuréticos. Ya a ese nivel les digo que discutimos, ¿no? La educación en cuidados paliativos, hablamos de lo oncológico, pero no de lo no oncológico. Cada vez esto se está revirtiendo, pero en los cardiólogos, la formación de ellos no tiene nada que ver con información sobre cuidados paliativos. Y algo importante es que reduce los procedimientos en la etapa final de vida, reduce el tiempo de internación, los costos hospitalarios y se cree que hasta un ahorro de un 40% en el último mes de vida. La idea es mejorar la accesibilidad, adecuar la tecnología, superponer tratamientos curativos muchas veces, que cualquier médico pueda atender a estos pacientes y pasar de la superespecialización a la integración de muchos aspectos y trabajar en equipo con otros especialistas. Y por lo que vimos, la insuficiencia cardíaca cumple con todos los criterios para tener una atención de cuidados paliativos y disminuir el sufrimiento evitable mínimamente. Nada más. Muchas gracias.